Esa noche llovía, no demasiado, pero lo suficiente para que las calles brillaran con ese reflejo sucio que da la lluvia sobre el asfalto. No tenía un rumbo claro, solo manejaba. Había terminado una relación hacía pocas semanas y desde entonces todo se sentía hueco. Manejaba sin música, sin intención, como si esperara que algo pasara. Algo que me sacara de ese estado que no sabía cómo nombrar. En uno de esos impulsos absurdos abrí un foro viejo, uno de esos que no aparecen en buscadores normales. Era todo básico, fondo negro, usuarios anónimos, fotos pixeladas. En uno de los hilos más recientes, alguien publicó una imagen, una habitación oscura, una cama sin sábanas y una figura femenina sentada de espaldas. Abajo, una sola palabra, voluntaria. Junto a eso, una dirección sin más. No había precio, ni contacto, ni descripción. Copié la dirección sin pensarlo demasiado. Estaba a unos 20 minutos. Una zona vieja de la ciudad, llena de edificios deteriorados y faroles que no funcionaban. Al llegar, encontré un portón negro con la pintura descascarada. No había timbre. La puerta estaba entornada. Empujé y entré. Adentro, el aire era espeso. Una mezcla de incienso barato, humedad y algo más. El pasillo estaba iluminado con velas puestas directamente sobre el suelo. Era absurdo, y aún así subí las escaleras. En el segundo piso, una cortina roja colgaba sobre una puerta abierta. Entré. El ambiente era cálido, oscuro, con una música suave que apenas se distinguía. En el centro de la habitación, una mujer estaba sentada sobre un colchón. Llevaba una bata negra, el cabello suelto y los pies desnudos. No levantó la mirada, solo me señaló una silla en la esquina. Me senté, no hablamos. Desde un pasillo lateral apareció un hombre alto, vestido con un traje oscuro y guantes. Me pidió el celular con un gesto. No dijo nada. Dudé un segundo, pero se lo entregué. Se fue sin decir palabra. En la habitación, la mujer seguía sentada, inmóvil. La música cambió. Empezó a sonar algo más tribal, con tambores lejanos. Entonces entró otra mujer. Era más joven, rubia, completamente desnuda. Llevaba un antifaz y una cinta negra sobre la boca. Se arrodilló frente a mí. Me ofrecieron una copa. No pregunté qué era. La tomé. No me sentí mareado, pero sí distinto. Como si los bordes de todo se suavizaran. Como si el aire fuera más espeso y el tiempo se moviera más lento. La mujer de la bata comenzó a hablar. Su voz era tranquila, medida. Parecía un discurso que había repetido muchas veces. Hablaba del cuerpo como ofrenda, del deseo como lenguaje, de la entrega como forma de liberación. Yo no entendía todo, pero no podía dejar de escucharla. Quise levantarme, no por miedo, sino por inercia. Pero en ese momento, dos personas que no había notado antes me colocaron las manos sobre los hombros. No con violencia, solo la suficiente presión para que entendiera que debía quedarme. La mujer joven se giró, dándome la espalda. Ahí fue cuando lo vi. Su espalda no tenía tatuajes, tenía marcas, letras, frases grabadas con algo punzante. Eran cicatrices, cicatrices antiguas, algunas apenas visibles, otras aún rojas. No entendía lo que decían, pero entre todas esas palabras reconocí mi nombre grabado en su piel. Quise hablar, pero no salía nada. La mujer de la bata se acercó a mi oído. Me dijo que no tenía que temer, que todos los que llegaban allí venían buscando algo, aunque no supieran qué, que el cuerpo recordaba lo que la mente negaba, que yo ya había estado allí antes. No supe si lo decía en sentido literal o simbólico. Solo sentí que, de alguna forma, era verdad. El hombre del traje volvió. Traía mi celular. Me mostró la pantalla. Era un video. Yo, subiendo las escaleras, tocando la puerta, entrando en la habitación, sentándome en la silla. Distintas tomas, distintos ángulos. No había cámaras a la vista, pero me habían grabado desde que llegué. Luego, un segundo video. En él, yo hablaba. Decía cosas que no recordaba haber dicho. Confesiones, deseos,
pensamientos que jamás había compartido con nadie. Me dijeron que ese material estaba protegido, que no se usaría contra mí, a menos que yo lo decidiera, que podía volver si así lo quería, o podía irme, pero no debía buscar respuestas, no debía hablar de lo que vi, porque ahora sabía, y eso era suficiente. Me devolvieron el celular, me cubrieron con un abrigo que no era mío. Me acompañaron hasta la puerta, nadie me habló en el camino, salí solo, la lluvia seguía cayendo y sentí frío por dentro. Cuando llegué a casa, revisé el celular, no había videos ni carpetas extrañas, pero algo había cambiado. En la galería encontré una carpeta nueva, no tenía nombre, solo una imagen adentro, una fotografía tomada desde arriba, yo dormido en mi cama. No recordaba haber puesto esa cámara. La borré, reinicié el teléfono, lo formateé, pero al día siguiente la imagen estaba de nuevo. Esta vez no estaba solo. En la esquina inferior, una silueta, sentada, mirándome. No distinguía el rostro, pero sabía que era ella. No volví a ese foro, no salí durante días, pero desde entonces empecé a sentir que alguien me observaba. A veces el timbre sonaba de madrugada, una sola vez. Luego, silencio. Encontré una vela encendida en el pasillo de mi edificio. Nadie la había visto. Una noche encontré un sobre sin remitente en mi buzón. Adentro, una hoja doblada, una frase escrita a mano. ¿Quieres volver o prefieres olvidar? No supe qué hacer. No contesté, pero desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, sueño con esa habitación, con las paredes oscuras, con la música suave, con esa mujer de espaldas cubierta de cicatrices que no terminan, y entre esas marcas, mi nombre, siempre mi nombre. Y sé que, si alguna vez vuelvo a cruzar esa puerta, ya no saldré siendo la misma persona, porque en ese lugar lo que se paga no es con dinero, es con algo más profundo, algo que no se puede recuperar, y una vez que entregas eso, nunca más vuelves a ser tú. Lo hice por curiosidad, no voy a mentir. Siempre fui de buscar cosas raras en Internet, foros cerrados, archivos olvidados, páginas que no aparecen en Google. Me entretenía a ver hasta dónde podía llegar. Nunca hice nada ilegal, pero sí me gustaba explorar los límites. Una noche, encontré un hilo en un foro muy viejo. Alguien había publicado una dirección que no parecía un link normal. No era una URL típica, era más bien una cadena de letras y números sin sentido, acompañada solo por una frase: no votes si no estás listo para verlo. Copié el enlace y lo pegué en el navegador de Tor. Me llevó a una página completamente negra. Solo había un reproductor de video en el centro y debajo un contador descendente. Decía: próximo evento en 2 minutos. No había nada más, ninguna explicación. Pensé que era una broma, un montaje barato, algo editado, pero no cerré la pestaña. Me quedé esperando. Cuando el contador llegó a 0, el reproductor se activó solo. La imagen era granulada, como si estuviera siendo filmada con una cámara oculta. Apareció un cuarto oscuro, con una sola silla en el centro. Una persona estaba sentada, atada, con una capucha en la cabeza. No se movía. En la parte inferior de la pantalla, apareció una encuesta con 3 opciones. Cada una era una acción, no suaves, violentas, extremas, inhumanas. La gente votaba en tiempo real. Se veían los porcentajes moverse. En segundos, una de las opciones alcanzó el 70%. Y entonces, pasó. Una puerta se abrió. Alguien entró, cubierto con una bata blanca. No se veía el rostro. Sostenía algo en la mano. Se acercó al cuerpo atado y ejecutó la acción que había ganado la votación. No voy a decir qué fue. No necesito revivirlo. Solo puedo decir que no parecía actuado. No parecía parte de ningún show. La reacción, los sonidos, la violencia, todo era demasiado real. Cerré la pestaña de inmediato. Sentí que había cruzado un límite, que no debía haber visto eso. Apagué la computadora. Fui al baño. Me lavé la cara. Intenté convencerme de que había sido un montaje, una simulación, una producción bien hecha, pero una parte de mí sabía que no. No podía sacarme las imágenes de la cabeza. Pasaron 2 días.
No toqué la computadora, pero el morbo, la duda, me vencieron. Volví a entrar. El sitio seguía ahí. Esta vez no había contador, solo el video, en vivo. Otro cuarto, otra persona, mismo formato, mismo silencio, misma encuesta. No voté, solo observé. Pero al terminar, apareció un mensaje en la pantalla, uno que no estaba antes. Decía, observador detectado. ¿Listo para participar? Pensé que era genérico, un mensaje automático para asustar a los curiosos. Cerré todo de nuevo. Pero esa misma noche, recibí un correo desde una dirección que no reconocía. No tenía asunto, ni texto, solo una imagen adjunta. Era una foto mía, tomada desde fuera de mi ventana. Yo, usando la computadora, justo en ese momento, revisé la dirección IP. Venía desde una ubicación oculta, imposible de rastrear. Entré en pánico, revisé toda la casa, cerré persianas, saqué la batería de todos los dispositivos, bloqueé el router, pero no podía dejar de sentirme observado, como si algo ya se hubiera activado y yo no pudiera detenerlo. El día siguiente fue peor. Al encender el celular, tenía un nuevo mensaje. Esta vez, no era una foto, era un video. Yo, durmiendo, grabado desde dentro de mi cuarto. La calidad era baja, pero era suficiente. Podía ver mi respiración, el movimiento leve de mis sábanas, el reloj marcando las 3:11 a.m. No tenía cámaras, no tenía nada instalado, pero alguien había estado ahí, o tal vez aún estaba. No fui a trabajar, no salí de casa. Viví 2 días encerrado, sin luz, sin ruido, esperando que todo pasara, pero entonces el sitio volvió a activarse. Esta vez, sin que yo lo abriera. Mi computadora, apagada, se encendió sola. El navegador se abrió, y ahí estaba la transmisión. Pero ahora, el cuarto era diferente. Lo reconocí al instante. Era mi sala, mis paredes, mi mesa, mi silla. En el centro, una figura sentada, de espaldas. Yo. La imagen no tenía sentido, pero era yo. Mis mismos movimientos, mis mismas ropas. Y debajo del video, otra encuesta. 3 opciones, diferentes, más personales, más específicas. No había nombres, pero las palabras me golpearon como una confesión. Era como si alguien supiera exactamente qué hacer para romperme. Y los porcentajes empezaron a moverse. Gente votando, decenas, tal vez cientos. No sé cómo escapé de eso. No recuerdo si apagué la computadora, si grité, si lloré. Lo siguiente que recuerdo es estar en el baño, temblando, con la sensación de que todo mi cuerpo estaba sucio, como si alguien hubiera estado tocándome mientras dormía. Revisé cada rincón de mi casa, no encontré nada, pero esa noche dormí con un cuchillo bajo la almohada, y la computadora la rompí. Intenté hacer la denuncia. No me tomaron en serio. No había pruebas físicas, ni rastros, ni registros, solo capturas que borré por miedo. Solo mi palabra, temblorosa, desesperada. Me recomendaron terapia. Me dijeron que era estrés, paranoia. Pero yo sé lo que vi. Sé que no era una alucinación, que no fue un sueño. Sé que alguien estaba detrás de esa transmisión, que alguien votó por mí, que alguien decidió qué debía pasarme. Desde entonces, no uso internet como antes. No navego en la madrugada. No exploro lo que no entiendo, porque aprendí que allá afuera hay sitios que no deberían existir. Y dentro de esos sitios, hay personas que ya no distinguen entre juego y realidad. Personas que están dispuestas a mirar cualquier cosa, a votar cualquier cosa, incluso tu destino. Y lo peor de todo, es que tal vez ya me votaron, tal vez ya decidieron, y yo solo estoy esperando que aparezca la siguiente transmisión. La última, la que me muestre, esta vez sin posibilidad de cerrar la pestaña, lo que va a pasar conmigo. Cuando Clara murió, no quise tocar nada de sus cosas. Me llevó semanas abrir su armario, 1 mes para entrar a su estudio. Vivimos juntos 5 años, y después de que se fue, todo lo que había dejado atrás parecía más vivo que yo. Era como si el aire la recordara, como si cada objeto esperara que ella regresara a buscarlo. Sus padres me pidieron que reuniera sus pertenencias digitales. Me dieron una caja con sus cosas, entre ellas, su celular viejo,
Uno que había dejado de usar hacía más de un año. Estaba apagado, con la pantalla rajada. Supuse que no funcionaba, pero cuando lo conecté al cargador, encendió como si nada. Al principio, solo lo encendí por obligación. Pensé que sería revisar unas fotos, tal vez cuentas guardadas o contactos importantes, pero lo que encontré fue otra cosa, algo que me cambió, que me quebró. La galería parecía normal, vacía en su mayoría, un par de selfies, mensajes antiguos, notas de voz que me hicieron temblar. Algunas eran para mí, de cumpleaños, de noches en las que yo llegaba tarde. Me quedé escuchando su voz una y otra vez, hasta que empecé a llorar sin darme cuenta. Pero hubo algo que me llamó la atención. Una carpeta sin nombre, oculta, accesible solo desde el gestor de archivos. Era extraño, porque Clara no solía esconder nada, nunca puso contraseñas, nunca ocultó cosas. Era transparente, o eso creí. Cuando abrí la carpeta, encontré videos, 6 en total, cortos, mal grabados, como si fueran tomados a escondidas. El primero era de ella en un café, sentada frente a alguien. No se veía su cara, solo una mano. Hablaban en voz baja. Ella se reía, una risa que yo no había escuchado antes. El segundo video fue peor. Clara estaba en un cuarto de hotel, con alguien. La cámara estaba mal posicionada, pero se notaba lo suficiente. No era una conversación, era algo físico, íntimo, doloroso de ver. No me importaba la traición en sí. Me dolía el hecho de que ella nunca me lo haya dicho, de que se haya ido con secretos, secretos que nadie más conocía, excepto él. Seguí mirando, por impulso, por masoquismo. Cada video era más extraño, lugares que no conocía, escenarios silenciosos. En uno de ellos, Clara estaba parada frente a un espejo. Su reflejo parecía moverse con un pequeño desfase, como si el celular tuviera lag, pero el resto de la habitación estaba nítido. Y entonces llegué al último video. Era diferente a los demás. No tenía fecha, no estaba ordenado con los otros. Al abrirlo, reconocí el lugar de inmediato. Era mi habitación, mi cama, mis paredes. Todo estaba igual, excepto una cosa. Clara estaba sentada al borde de la cama, de espaldas, mirando algo que no se veía en el encuadre. La imagen se movía como si alguien estuviera grabando desde la puerta. Clara giró lentamente el rostro hacia la cámara. No parecía sorprendida. Parecía triste, cansada, como si supiera que la estaban grabando y no le importara. Mantuvo la mirada durante varios segundos. Después, bajó la vista. Murmuró algo que no pude escuchar. El audio era débil. Lo subí al máximo. Había ruido, interferencias. Volví a reproducirlo, esta vez con auriculares. Y ahí lo escuché. Mi nombre, susurrado, como una plegaria, como una disculpa. Yo nunca grabé ese video. Jamás la filmé así. Y esa grabación no pudo haber sido tomada después de su muerte. No había forma. No tenía sentido. Pero ahí estaba, Clara, sentada en mi cama, pronunciando mi nombre con una mezcla de amor, culpa y algo más. Algo que no supe reconocer. Me quedé helado. El celular se calentaba en mis manos, como si no soportara reproducir eso otra vez. Pero lo hice, una y otra vez. Cada vez que lo repetía, algo en la grabación parecía distinto. El ángulo, la expresión, la duración, como si no fuera un solo video, sino varios superpuestos. Decidí borrarlo. Quise hacerlo, pero el archivo no se eliminaba. Probé reiniciar el teléfono. Lo restablecí a valores de fábrica. Todo desapareció. Salvo esa carpeta. Salvo ese video. Siempre reaparecía. Lo dejé guardado. Apagué el teléfono. Nunca lo volví a encender. Lo metí en una caja y lo escondí en el altillo. Pero desde esa noche, algo cambió en mí. No era miedo. Era algo más denso, como una sensación constante de que algo estaba pendiente, como si Clara no se hubiera ido del todo, como si lo que ocultó en ese celular fuera más importante que lo que vivió conmigo. Y a veces, cuando duermo, sueño con ella, siempre en la misma posición, sentada al borde de mi cama, de espaldas, silenciosa, esperando que la grabe, esperando que la mire y que entienda. Pero no entiendo. Solo repito su nombre en la oscuridad, como si con eso pudiera responderle.
como si con eso pudiera cerrar lo que ella dejó abierto, porque ese video no estaba dirigido a mí, era para alguien más. Y ahora me toca decidir si quiero saber quién. No sé cómo llegué allí. Lo primero que recuerdo es una luz blanca encima de mi cabeza, una lámpara de quirófano. Giraba despacio, como si alguien la empujara con el dedo. El aire olía a alcohol, a plástico, a metal. Mi lengua estaba seca. Intenté mover los dedos. Sentía los brazos dormidos. Quise hablar, pero la mandíbula no me respondía. Estaba despierto, pero no del todo. Era como si la anestesia hubiera fallado a medias. Escuchaba sonidos, voces apagadas, palabras entrecortadas. Alguien dijo mi nombre. No lo gritaron. Lo dijeron con calma, como si me estuvieran leyendo en una lista. Luego, un número, 49, como si no fuera un paciente, sino una pieza. Abrí los ojos, no del todo, pero lo suficiente para ver. Las figuras que me rodeaban llevaban batas, no usaban guantes, no tenían rostro. No porque estuviera oscuro, sino porque sus caras estaban cubiertas con algo. Máscaras grises, sin expresión. Solo agujeros donde deberían estar los ojos. Me giraron de costado. Sentí una aguja entrar en la base de mi cuello. El dolor fue instantáneo. Era real. No estaba soñando. No era una pesadilla. Alguien dijo, «Manténlo quieto». Otro respondió, «Ya está dosificado». Pero yo estaba despierto, entero, presente y aterrorizado. Quise gritar, pero no salió nada. Todo mi cuerpo era un peso muerto. No podía moverme, solo escuchar, solo sentir. Oí como alguien caminaba alrededor de la camilla. Cada paso resonaba en mi cabeza como un martillo. Luego, silencio. Uno de ellos se acercó, se inclinó sobre mí. Sentí su respiración, y entonces con un susurro áspero dijo, «No debería estar despierto». Ahí supe que algo estaba mal, muy mal. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas, pero en algún momento me dejaron solo. No había voces, no había pasos, solo el zumbido leve de algún aparato y el sonido intermitente de una gota cayendo en algún rincón de la habitación. Poco a poco, recuperé el control. Primero los dedos, luego los brazos, luego el cuello. Me senté con dificultad. Estaba desnudo, cubierto solo por una sábana manchada. Tenía marcas en los brazos, agujas, cables, moretones que no recordaba haber tenido. Miré alrededor. Era una sala médica, pero no de hospital. Todo era viejo, mal mantenido. Los instrumentos estaban oxidados. Había frascos sin etiquetas, cajas con nombres escritos a mano, nombres, muchos nombres, en papeles, en etiquetas, en fotos. Me vi a mí mismo en una de esas fotos, junto a otras personas que no reconocí, todos vestidos de blanco, todos sentados, como si fuéramos parte de un archivo. Me levanté tambaleando. Abrí la puerta de la sala. El pasillo estaba vacío. Las luces parpadeaban. Ninguna señal de salida, ninguna indicación. Solo puertas numeradas, una tras otra, la mayoría cerradas, algunas entreabiertas. Pasé por delante de una donde escuché un zumbido. Al asomarme, vi una incubadora, no de bebés, de órganos, corazones, pulmones, extremidades flotando en líquidos oscuros. Algunos aún se movían, o eso creí. Seguí caminando. La desesperación me empujaba. No sabía dónde estaba. No sabía quién me había llevado allí. Y lo peor, no sabía por qué. Llegué a una sala más grande, lo que parecía ser una oficina de administración. Había carpetas sobre un escritorio. Abrí una al azar. Dentro, documentos con códigos, diagramas de cuerpos humanos, órganos marcados, listas de nombres tachados. Junto al mío, había una palabra en rojo, pendiente. Escuché pasos. Cerré la carpeta y me escondí detrás de una cortina. Una figura cruzó la oficina. Caminaba lento, con una lámpara de mano. Murmuraba algo en otro idioma. No me vio. Se fue por otro pasillo. Aproveché y corrí. Llegué a una escalera. Bajé. Luego otra y otra. No sabía si estaba yendo hacia la salida o más profundo en ese lugar, pero seguí. No podía quedarme.
No podía permitir que volvieran a tocarme. Finalmente, una puerta de emergencia, cerrada con una traba oxidada. La golpeé hasta que cedió. Salí. Estaba en un callejón. No reconocía la zona. El aire era denso. La ciudad dormía. Nadie me vio salir. Nadie me detuvo. Caminé hasta encontrar una avenida. Me metí en una estación de servicio. Pedí ayuda. Llamaron a emergencias. Me llevaron al hospital. Me examinaron. No encontraron nada anormal. Marcas. Sí. Signos de sedación. Pero nada más. Nadie creyó lo que conté. Me miraban como si estuviera desvariando. Me derivaron a psiquiatría. No volví. Intenté seguir con mi vida. Cambié de casa, de número, de trabajo, pero nada volvió a ser igual. Dormía poco. Saltaba ante cualquier sonido. Vivía con la sensación de que algo no había terminado. Y entonces comenzaron a llegar los paquetes. El primero era una caja pequeña, sin remitente. Dentro, un dedo humano, conservado, limpio, en una bolsa sellada, sin explicación, sin carta. Solo eso. La policía no supo qué hacer. Pensaron que era una amenaza, un mensaje de algún enemigo. No tenía enemigos, al menos no que yo supiera. El segundo paquete llegó una semana después. Un ojo, también conservado, también limpio. Esta vez venía con una nota, un solo renglón. Decía: ella te conocía. Fui a ver a una amiga, alguien que trabajó conmigo años atrás. La encontré. Le mostré la nota. Me dijo que no entendía, que no sabía nada. 2 días después, desapareció. El tercer paquete traía una mandíbula y una foto. Yo, con esa amiga, en una fiesta vieja, ambos sonriendo. Ya no pude seguir negándolo. Sabía que algo me estaba alcanzando, que ese lugar, esa clínica, no había terminado conmigo. No fui una víctima más. Fui parte de algo más grande. Algo que no comprendía del todo. Empecé a buscar, a rastrear nombres, personas desaparecidas, clínicas cerradas, foros ocultos, rumores. Encontré otros, gente que había tenido experiencias similares. Todos con la misma historia. Se despertaron sin saber dónde estaban. Nadie les creyó, nadie los ayudó. Muchos desaparecieron, otros se quitaron la vida. Yo no. Yo seguí. Porque quiero entender. Porque quiero saber por qué me dejaron ir. Porque hay algo que no encaja. A veces creo que fui un experimento que falló. A veces creo que me dejaron escapar a propósito, que yo era la prueba, el que observarían desde afuera, el que recibiría los restos, el que enterraría los recuerdos ajenos. Y mientras escribo esto, una nueva caja espera en mi puerta. No la he abierto. Todavía no, pero lo haré, porque no tengo opción, porque una vez que entras en ese lugar, aunque salgas caminando, ya no sos libre, ya no sos completo, y tarde o temprano, te reclaman lo que dejaste allá adentro, aunque ni siquiera sepas qué fue. El mensaje me llegó un domingo, a la madrugada. Eran las 2:17. No lo vi hasta la mañana siguiente, mientras tomaba café. Era un audio de WhatsApp. Venía desde el celular de mi madre. No me pareció raro. A veces me mandaba audios tarde, aunque nunca tan tarde. Pensé que se había confundido, que quería decirme algo y se olvidó de la hora. Le di play sin pensar, pero apenas comenzaron a sonar las voces, entendí que ese mensaje no era para mí. Eran mis padres. Hablaban entre ellos. Sus voces, suaves, apagadas, como si estuvieran en la cama, a oscuras, como si se sintieran seguros en esa conversación, como si supieran que nadie más escucharía. La primera voz fue la de mi madre. Decía que no podía seguir callándolo, que después de tantos años, cada vez que lo veía a los ojos, sentía culpa. Luego mi padre le respondió, con ese tono bajo que usa cuando intenta que no lo interrumpan. Le dijo que eso estaba enterrado, que no valía la pena revolverlo, que nada bueno saldría de volver a hablar de eso. No entendía a qué se referían. Pensé que tal vez era sobre mí, sobre algo que hice o que pasó cuando era niño. Me quedé quieto, escuchando. Entonces mi madre dijo algo que me congeló.
No es justo para él. Él cree que fue el primero. Mi padre no respondió de inmediato. Solo se escuchó su respiración. Después, con una voz más firme, dijo: fue un accidente. Nadie más lo sabe. Y así tiene que seguir. Sentí que me temblaba la taza en la mano. Volví a escuchar el audio desde el principio. Necesitaba estar seguro de lo que estaba oyendo. Avancé hasta esa parte. Lo escuché otra vez. Él cree que fue el primero. ¿Primero qué? Primer hijo. Primer embarazo. ¿Qué querían decir con eso? Lo escuché una tercera vez y una cuarta. Cada vez me resultaba más perturbador. La conversación seguía, pero se volvía más críptica. Hablaban de una noche, de un hospital, de una habitación donde ella había llorado durante horas, de un nombre que no se podía decir más. Ni siquiera en voz baja, dijo mi madre, porque a veces siento que me escucha. Después, silencio. El audio terminaba ahí. No había ninguna explicación, ningún error técnico. Solo una conversación que claramente no debía llegarme, que nunca fue pensada para mis oídos. Pasé el resto del día con esa voz metida en la cabeza. No sabía qué hacer. Debía llamarlos, preguntarles de frente, ignorarlo. Algo dentro de mí se resistía a creer que mis padres pudieran esconderme algo así. Siempre fueron abiertos, cariñosos, atentos. Jamás hubo secretos, o al menos eso creía. Empecé a pensar en mi infancia, en cosas que no cerraban del todo, momentos vagos, recuerdos borrosos. Me acordé de una vez, cuando tenía 8 años, que encontré una caja de fotos escondida en el altillo. Fotos viejas, la mayoría en blanco y negro, algunas con gente que no reconocí. En una de ellas había un niño. Parecía tener mi edad. Se parecía a mí. Estaba con mis padres. Pero yo no recordaba haber visto nunca esa imagen. Cuando pregunté por la foto, mi madre me dijo que era un primo lejano, que ya no vivía en el país. No le di importancia en ese momento, pero ahora no estaba tan seguro. Esa noche no pude dormir. Dejé el celular sobre la mesa y me acosté mirando el techo. Me sentía observado, como si alguien estuviera en el cuarto, como si hubiera un tercero entre mis pensamientos. Y lo más inquietante de todo era que no me sentía solo en el mal sentido. Me sentía acompañado por alguien que no conocía. A la mañana siguiente volví a buscar esa caja. No estaba, ni en el altillo, ni en el armario, ni en el trastero. Había desaparecido. Llamé a mi madre. Fingí que quería pasar a visitarlos. Me dijo que sí, con esa voz que siempre tiene, natural, tranquila, como si nada hubiera pasado. Cuando llegué a su casa, todo estaba igual que siempre. Los cuadros, las tazas, el mantel con flores azules. Mi padre estaba viendo televisión. Mi madre cocinaba. Me senté con ellos. Hablamos de cualquier cosa. Noticias, trabajo, cosas triviales. Hasta que no aguanté más. Les pregunté directamente. Recibí un mensaje de ustedes, dije, con la voz más firme que pude. Mi madre se detuvo. No me miró al instante. Mi padre tampoco habló. Les expliqué que era un audio, que hablaban de mí, de algo que no debía saberse. Les dije que lo había escuchado varias veces. Ninguno de los dos dijo nada por varios segundos. Mi madre se secó las manos con un trapo, se sentó frente a mí y suspiró. Fue un error, dijo. ¿El mensaje? Pregunté. No respondió. Todo. Y entonces lo contó. Antes de que yo naciera, tuvieron otro hijo, un niño. No tenía mi nombre, no tenía mi rostro, pero nació en este mismo lugar, en esta misma casa. Estuvo con ellos durante casi 4 años y un día desapareció. No lo perdieron por enfermedad, no murió en un accidente, no fue secuestrado. Ellos lo entregaron, así lo dijo mi madre. Lo entregamos. No supo explicarme bien a quién. Era un grupo, una organización que ofrecía ayuda a parejas jóvenes sin recursos. Le habían prometido que él estaría bien, que crecería con otra familia, que lo cuidarían, pero nunca volvió a saber de él. Intentaron buscarlo años después, pero no había registros, no había documentos,
No había pruebas de que hubiera existido. Su partida de nacimiento desapareció. Las fotos fueron retiradas por seguridad. Todo fue borrado, como si nunca hubiera estado. Y entonces nací yo, y ellos me criaron como si fuera el primero, como si no hubiera un antes, como si sus vidas hubieran comenzado conmigo. Me senté en silencio. No lloré, no grité, no sabía cómo reaccionar. Mis padres lloraban de verdad, no de culpa, de miedo, de pérdida, de haber enterrado algo tan profundo que ya no sabían cómo hablar de ello. Les pedí una cosa, solo una, el nombre. Lo dijeron a la vez, Mateo. Desde entonces, no he podido sacarme ese nombre de la cabeza. Lo he buscado por todas partes, registros, foros, redes sociales, nada, como si nunca hubiera existido. Pero a veces, cuando camino por la calle, miro los rostros de los hombres de mi edad. Me detengo en cafés, en estaciones, en semáforos. Busco ojos que se parezcan a los míos, alguna cicatriz familiar, alguna expresión compartida. Y a veces creo verlo, a lo lejos, en una multitud, de espaldas, caminando sin saber que existo. O tal vez sí, tal vez él también sabe, tal vez también lo escuchó, tal vez también recibió un mensaje por error. Y si ese día llega, no sé si quiero encontrarlo o si quiero que me encuentre él primero.